Venezuela. Se ha hablado muchísimo de Venezuela durante los últimos días. La situación en Venezuela es increíblemente compleja, complicada. Hay muchísimos factores que han llevado a que la situación esté como está actualmente. He leído con mucha preocupación muchas opiniones de diferentes personas de diferentes partes del mundo, no necesariamente venezolanos, más que todo de otras nacionalidades, opinando sobre lo que sucede en mi país sin ningún tipo de conocimiento, solamente repitiendo como loros lo que han leído en las noticias y dando por sentado que lo que ellos dicen es totalmente cierto, pasándole por encima al sufrimiento y a las declaraciones de cientos de miles de personas que, al igual que yo, han tenido que emigrar o que han sufrido alguna situación debido a lo que pasa en mi país. Pero antes de comenzar a hablarles de todo lo que está sucediendo hoy en día en Venezuela, primero me tengo que remontar al año 2012, si no me equivoco, el año 2012, cuando Chávez, que estaba ya enfermo de cáncer, deja a Maduro como su sucesor. Le pide a las personas que por favor voten por Maduro porque él es su sucesor en caso de que a él le pasara algo. Eso fue muy famoso en Venezuela. Las personas estaban muy confundidas, pasaron los meses, hubo mucha desinformación, muchos rumores, esto en gran parte de la censura de la que ya les hablé, hasta que eventualmente anunciaron que Chávez había muerto. Posteriormente, legalmente, según la Constitución, se tenía que llamar a elecciones, lo cual pues creo que las llamaron antes de tiempo. Entonces, cuando Maduro le gana las elecciones a Capriles, ese día fue un día de mucha confusión. Las personas estaban protestando que había muchas irregularidades en el sistema, había muchas irregularidades en el proceso como tal. Según las leyes venezolanas no se puede hacer proselitismo político cerca de los centros de votación, no puede haber ningún tipo de amedrentamiento, y eso fue exactamente lo que existió gracias a grupos armados llamados colectivos que fueron armados por el mismo gobierno de Venezuela. Hay muchísimas pruebas al respecto, pero no voy a ahondar en el tema. El punto es que Capriles dice que hubo mucho amedrentamiento, que hubo muchas irregularidades en el proceso, así que pide un reconteo de votos. En los días posteriores a eso, y Capriles luchando por que hagan el reconteo, al principio dicen que van a hacer el reconteo, hay muchas protestas, ahí es donde ocurren los primeros muertos en las protestas en Venezuela. Sin embargo, esto no llega a nada, puesto que el CNE dice que como el sistema está blindado, no se debe hacer el reconteo de votos. Hay muchos rumores, se dice que Maduro fue el que dio la orden directa de que pues no hicieran el reconteo de votos, fue algo ya del mismo gobierno. Ya desde ese momento se comenzó a demostrar la ilegalidad, era muy difícil demostrar si realmente habían hecho trampa o no, porque ellos tenían el control total. Tibisay Lucena, quien es la rectora o la presidenta del CNE, tiene control total sobre el CNE desde el 2006, así que realmente no se sabía lo que había pasado o no, a pesar de que había muchísimas pruebas que había habido irregularidades y que se debía repetir el proceso. Adelantándonos de nuevo, pasaron muchísimas cosas, pero adelantándonos al 2014, en enero comienzan de nuevo las protestas a nivel nacional, esto debido a un llamado de Leopoldo López, María Corina Machado y otros políticos de la oposición venezolana, quienes pedían y exigían la renuncia de Nicolás Maduro debido a la situación tan grave que ya se estaba presentando en Venezuela. El gobierno de Maduro comienza a utilizar muchas palabras mal utilizadas como fascistas, terroristas, para referirse a las personas que están protestando en su contra. Es entonces cuando comienza a haber un montón de detenidos, comienza a haber los primeros muertos más reconocidos a nivel mundial, como Basil da Costa, que murió el 12 de febrero, Robert Redman también. En fin, las protestas y el llamado de los venezolanos a recibir apoyo ya a nivel internacional comienza a escucharse a nivel mundial en el 2014. Ese entonces es cuando meten preso a Leopoldo López, le imputan cargos de terrorismo, le dicen un montón de cosas sobre él, crean toda una campaña mediática para dar a entender que él había matado a las personas, cuando en realidad los que tienen control total desde hace ya muchos años sobre las Fuerzas Armadas es el mismo gobierno, los que dan las órdenes es el mismo gobierno. Si ustedes investigan un poco van a darse cuenta que la mayoría de las personas que murieron casi todas las que murieron en el 2014 fueron por perdigonazos o por tiros o por alguna otra razón referidas a las protestas. Hubo muchos muertos, hubo muchos detenidos, muchos presos políticos. Las personas estaban exigiendo la liberación de los presos políticos, estaban exigiendo justicia. Sin embargo, no se llegó a nada realmente contundente. Adelantándonos ya al 2015, sorpresivamente la oposición venezolana gana la mayoría en la Asamblea Nacional.
A comienzos del 2016 es nombrado un TCJ totalmente ilegítimo antes de hacer el cambio de la asamblea, y esto con un objetivo bastante obvio, que era poder tomar decisiones legales, poder pasar por encima a la Constitución de la manera que ellos les diera la gana. Esto pues ya se veía venir. Es entonces cuando sacan a 4 diputados de Amazonas que habían sido previamente elegidos por el pueblo venezolano. La Asamblea Nacional hace caso omiso al nombramiento del TCJ por parte de Maduro, y Maduro, y con los poderes ya secuestrados, nombra a la Asamblea Nacional en desacato. Posteriormente, ese mismo año, se intenta hacer el referendo revocatorio, que ya legalmente se podía hacer para el año 2016. Sin embargo, esto tampoco se logra hacer por la misma intervención del gobierno, pasándole de nuevo por encima de la Constitución y a lo que legalmente se podía hacer. Ok, hago un paréntesis para explicar que el referendo revocatorio en mi país se refiere a que luego de un periodo de presidencia se puede llamar a elecciones, se puede convocar a elecciones para que las personas decidan si quieren que el presidente siga siendo presidente o si quieren que haya un cambio de gobierno. En marzo de 2017 el TCJ usurpa competencias de la Asamblea Nacional. Es entonces y cuando, debido a un conflicto que ya desde ese momento existía entre el mismo chavismo, la fiscal Luisa Ortega Díaz, que es la fiscal general de la República, anuncia que se ha roto el orden constitucional. En marzo de 2017 comienzan otra vez una ola de manifestaciones por esto mismo que les había hablado y por toda la situación del país. Es entonces cuando asesinan o mueren de diferentes maneras muchas personas, más de 100 personas murieron durante las protestas del 2017. Es en julio de ese mismo año cuando el gobierno de Nicolás Maduro llama a las elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente. Con esta asamblea, él lo que buscaba, por supuesto, era pasarle por encima de nuevo al Parlamento, pasarle por encima a la Asamblea Nacional legítima. Todo esto lo hace, por supuesto, sin cumplir con los extremos constitucionales. Es entonces el 30 de julio cuando se elige la Asamblea Nacional Constituyente, en la cual no participó la oposición, puesto que ya se sabía que era un proceso ilegítimo y por ello decidieron no participar. La empresa Smartmatic, que presta servicios al CNE, afirma entonces que las cifras oficiales no corresponden con las cifras que ellos manejan. Se denuncia que la Asamblea Nacional Constituyente es fraudulenta, sin embargo la declaran supraconstitucional y se instala. Adelantándonos ya a mayo de 2018 y por acato a la misma Asamblea Nacional Constituyente, se realiza un proceso electoral tildado de fraudulento, el cual el CNE afirma de nuevo que ganó Maduro. La mayoría de los países no reconocen esta decisión, así como tampoco la Asamblea Nacional, quienes la tildaron de fraudulenta. El 10 de enero de este año, o sea del 2019, Maduro se juramenta. Basado en estos antecedentes es cuando el 23 de enero de 2019 Juan Guaidó se proclama presidente interino de la República de Venezuela, basado en el artículo 233 de la Constitución Nacional. Así es, Juan Guaidó no se autoproclamó, como quieren decir muchos medios, como dicen muchas personas, que si yo me autoproclamo presidente de un país, no. Está basado totalmente en la Constitución. Lo que hizo Juan Guaidó fue algo totalmente legal y legítimo. Y bueno, por esto básicamente es que está sucediendo todo lo que está sucediendo en Venezuela. Como les dije, es un tema bastante complicado, es un tema que ya se está presentando desde hace varios años, no es algo que sucedió durante los últimos meses o durante el último año. Además, las Fuerzas Armadas están prácticamente secuestradas por Maduro, las Fuerzas Armadas hacen proselitismo político ya desde hace mucho tiempo. Se sabía que están inclinadas en su totalidad a apoyar al gobierno que está en este momento, totalmente ilegítimo, cabe destacar. Además, existe una crisis humanitaria en Venezuela, hay muchísimas personas sufriendo que no tienen para hacerse tratamientos de enfermedades tan graves como diabetes, cáncer, sida, etcétera, etcétera, etcétera. Venezuela, como les he hablado anteriormente, existe una crisis humanitaria, una crisis social, una crisis política, una crisis en todos los sentidos posibles. Se espera que en los próximos días entre una ayuda humanitaria que va a salvar la vida de muchísimas personas a lo largo y ancho del país. Ayuda humanitaria que, por cierto, el gobierno de Chávez y de Maduro ha negado sistemáticamente durante los últimos años. Y bueno, chicos, eso era lo que les quería hablar el día de hoy. Sé que es un tema bastante denso, pero me molesta que haya mucha desinformación referente a lo que pasa en mi país. Yo viví 21 años en Venezuela. No he conocido otro gobierno sino el que existe en estos momentos. Entonces, me parece bastante doloroso que se ignore la realidad de lo que pasa en un país, que se ignore el sufrimiento de miles, millones
de venezolanos que están pasando por esta situación. Así que bueno, espero que haya servido de algo este video. Mi nombre es Vivi y nos vemos en un próximo video.